Muchas gracias por su invitación. Me siento muy honrado. No puedo hablar en portugués, tengo que hablar en español. Supongo que todos entiendan ese idioma. Entonces, voy ahora a condividir esta PowerPoint que... sí. Y el título de mi temática es la relevancia del Archivum Romanum Societatis Jesu para la historiografía de Portugal. Es decir, el Archivum Romanum Societatis Jesu es el archivo que contiene la correspondencia administrativa de los superiores generales de la Compañía de Jesús. No es un archivo total, es solamente un archivo que contiene las decisiones que caen en la competencia del general. Entonces, claro, todas las provincias y los colegios tenían y tienen también su propio archivo. Y el ARSI contiene todo que es de relevancia para el general. Normalmente tengo que confesar, lo que presento ahora lo presento normalmente en un ambiente piuttosto más bien de lengua alemana. Y en tales conferencias en la Europa Central, en el inicio, tengo que desviar la mirada de los presentes de Europa Central hasta a la península ibérica, explicando a la larga sus condiciones particulares, que así aquí no hace falta. Sin embargo, las condiciones, claro, en Europa Central son completamente diversos y falta mucho de explicar para comprender en Europa Central la condición particular de la península ibérica. Aquí ahora entonces puedo repetir unas pocas cosas sin explicar todo. Importante me parece. En el inicio, en el siglo XV y también en el siglo XVI, las dos coronas de la península ibérica eran grabadas de una dinámica de expansión acompañada por una gran conversión forzada de judíos y de la expulsión de musulmanes y judíos resistentes. Sí, no quiero describir y tampoco juzgar más, solamente una motivación de todas estas expediciones y de toda esta expansión era siempre, también en el trasfondo, llegar a Jerusalén para superar al Islam y a establecer, con la ayuda de judíos bautizados, una monarquía cristiana universal con un fuerte rasgo escatológico. Este proyecto de expansión era acompañado por una convicción que la gracia colegada a la corona imperial del Sacro Imperio se estaba trasladando a las coronas de la península ibérica. Importante en este contexto es la bipolaridad de una dinámica hacia los raíces de la fe cristiana, hacia Jerusalén, y otra hacia las fronteras del mundo, que vemos aquí con Cristóbal Colón. Había tantos acontecimientos semejantes. Es decir, ir hacia los fundamentos de la fe, su intensificación con una espiritualidad personal, guía también hacia la conciencia que el mundo era más grande que hasta entonces concebido. La profundización en el interior y la marchada al mundo desconocido
estaban estrechamente conectadas. Y así llegamos al imperio donde no hay nunca bajo del sol. Sí. En este contexto, quiero mencionar dos factores más, seguramente también conocidos, sin embargo importantes. Ya Carlos V empezó a registrar todas sus órdenes regales que llevó a la fundación del Archivo General de Simancas, que existe hasta ahora. Luego, Felipe II estableció un sistema de administración centralizado. Felipe II pasó todo su tiempo en el Escorial estudiando documentos que llegaron de todas las provincias a su habitación. Y Felipe II tomó decisiones en última responsabilidad con sus consejeros personalmente escogidos. Hablamos de una administración basada en cartas que llegaban en intervalos fijos de las provincias al centro. Motivo por escribir una carta no era el acontecimiento, más bien esencial era el continuo flujo de informaciones de la periferia hacia el centro, que motivaron y permitieron al monarca de tomar decisiones. Felipe II no hizo nunca viajes y tampoco realizaba ceremonias cortesanas. Todo esto es importante para nosotros porque el joven Íñigo López de Loyola pasó varios años antes su herida en Pamplona en 1521 en el ambiente de la corte española. Es decir, Ignacio de Loyola creció en esta dinámica de interioridad, de ir a las raíces de la fe cristiana y también de la marchada hacia las fronteras. Y también en este desarrollo de una administración basada en correspondencia y documentos. Y con este trasfondo, pues podemos decir, Ignacio de Loyola pasó a fundar una orden religiosa en la cual no hay nunca bajo de sol. Sí, y con un concepto parecido a lo de España, con la única diferencia que España tenía como primera tarea la integración en la monarquía acompañada por la cristianización, mientras la Compañía de Jesús buscaba primero la integración de toda la gente en la dinámica de salvación cristiana, coligada con una submisión bajo las coronas reales. En otras palabras, estamos delante de dos conceptos semejantes de globalización, con la pequeña diferencia que Ignacio acabó a desarrollar y establecer su concepto antes de España. La visión jesuita de esta propia misión es mejor representada en la bóveda de la iglesia Sant'Ignacio en Roma, pintada a mitad del siglo XVII. En el centro vemos a Jesucristo con la cruz y bajo él flotando en una nube está Ignacio de Loyola. No lo vemos muy bien ahora, sin embargo se puede identificar.
vemos como un rayo emana de Cristo y golpea el pecho de Ignacio de Loyola. Allí este rayo se rompe y se extiende a 4 grupos de personas que flotan sobre las nubes. Y estos grupos son los continentes en este tiempo conocidos: Europa, Asia, América y África. Sí. Esencial. Todos estos continentes flotan en el mismo nivel. Y los rayos van de Ignacio igualmente a todos los continentes. Europa es recipiente como los otros continentes. Además, los 4 continentes manifiestan el conjunto de la misión jesuita grabada por éxito en Asia, por fracaso en América, por stagnación en Europa y por suspensión en África. Entonces, todos estos son posibles manifestaciones de la misión global de la Compañía de Jesús. Pasamos ahora a otra obra que expresa o testiga este espíritu de la Compañía de Jesús. Con esta incisión, es ahora un poco, lo siento un poco, no se ve bien, pero con esta incisión del siglo también XVII que está en la Curia General de la Compañía de Jesús. Vemos aquí a San Ignacio como raíz antes del océano y vemos cómo los barcos zarpan hacia el horizonte abierto. De Ignacio crece un árbol con tronco, medallones, ramas y hojas. Los medallones son las diversas provincias, colgadas a través del tronco con Ignacio. En el centro vemos, ahora un poco mejor, vemos la provincia romana, luego la Sícula, la provincia Germania superior y la Renania inferior. A la izquierda, la provincia de Milán, de Toledo, de Castilla, la Bética, Andalucía y Aragón. A la derecha vemos la Francia, la provincia de Lione, Aquitania y Tolosa. Las hojas son los símbolos colegios. Y así vemos como cada colegio es directamente conectado con el centro, con el espíritu fundador de San Ignacio y también siempre con el general. Esto es el concepto de la identidad de la Compañía de Jesús. Entonces, toda la compañía globalizada está conectada con el general. Y en los medallones ahora vemos, que no se ve muy bien ahora, lo siento, sin embargo, vemos un conjunto de líneas y números, sí, que presentan siempre un reloj de sol. En el centro vemos esta mediodía, las 12, a la derecha luego son las 2, las 3, 4 y 5. Pasando a otra rama, llegamos ahora a la provincia de Portugal. Sí, aquí, la Lusitania, con los colegios de Coimbra, Évora, Lisboa y Porto en las hojas. Y el reloj de sol indica que cuando está mediodía en Roma, son las 10 en Portugal. Sí. Mientras en la provincia de Goa son ya las 5 de la tarde, que vemos aquí, y en Brasil las 8 de la mañana. Sí. Así vemos, claro, es un juego barroco. Sin embargo, esta incisión indica la reivindicación que el general
en Roma el general de Roma tenía siempre una visión total o panóptica sobre todas las manifestaciones de la orden. Sí, es la reivindicación del general y la identidad de la compañía, de este concepto de globalización. Y ahora, ¿cómo el general obtiene tal visión global, panóptica? Con las cartas llegando de todas las provincias en intervalos fijos, como en el reino de la España. En esta incisión es presentada una reivindicación más que manifiesta también la identidad de la Compañía de Jesús. En los rincones es exprimido en todos los idiomas que existían o que se conocían en ese tiempo el verso del Salmo 113, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Aquí lo vemos en portugués, luego en sardo, en siam, y a la derecha lo vemos en mestizo, que es náhuatl, el idioma indígena de México. Sí. Esto testiga la convicción, la fe de los jesuitas, que con todos estos idiomas se puede anunciar el mensaje de Cristo. Es decir, existe, según la fe de los jesuitas, una relación entre la revelación cristiana con cada cultura, aun cuando esta cultura no tenía un legamen, una conexión con Europa cristiana. Entonces es un concepto nuevo de globalización, completamente diverso de la Edad Media. Pasamos ahora a la historia de la salvación, y según esta historia de salvación, después del diluvio, los 3 hijos de Noé poblaron Europa, Asia y África. Por eso, en todos estos pueblos de los 3 continentes, existe una origen de alianza con Dios. Claro, Noé tenía una alianza con Dios antes de la alianza de Moisés. Sin embargo, Dios una vez había hablado a todas estas culturas. Y ahí ahora entendemos, los misioneros jesuitas tenían así la tarea de buscar en cada cultura restos de esta alianza divina y original. Y por eso los jesuitas misioneros describieron detalladamente todas estas culturas extranjeras. ¿Cómo aplicó ahora San Ignacio este concepto de misión en la organización de la Compañía de Jesús? La orden es caracterizada por una gran disponibilidad a la movilidad, pero con un centro fijo y estable en Roma, como el Escorial. Los primeros jesuitas viajaron mucho, pero Ignacio y el secretario Juan de Polanco no viajaron nunca. Estaban siempre en Roma leyendo y contestando las cartas llegando de las provincias. Entonces, su identidad jesuita. Los jesuitas no mantenían su identidad con encuentros o sínodos, sin embargo, con una correspondencia intensiva con el general, con el centro. Al describir con frecuencia al general, los jesuitas mantenían su legamen y garantizaron también la administración de la orden
bajo el régimen del general. Así se añade ahora un elemento espiritual al concepto de misión y administración. Los jesuitas en Roma y los generales tenían en Roma una residencia junto a la iglesia del Jesús. Desde los inicios del siglo XVII, esta residencia se presenta así. Tenemos que concebir, de presentarnos ahora, estamos en Roma barroca, con grandes palacios de representación. Y los jesuitas, una de las órdenes más importantes de la iglesia, estaban en un edificio tan simple. El superior general residía allí. Pero cuidado, esto no es prueba de pobreza. Ignacio y los generales siguientes no se manifestaron nunca con un ceremonial. Sin embargo, con un flujo continuo de cartas llegando de todo el mundo, así se presentaron en la ciudad, en la sociedad de Roma. Entonces, los superiores generales en esta habitación tan simple eran los hombres mejor informadas de toda la ciudad, gracias al flujo continuo de cartas de todas las provincias. Y cuando San Ignacio recibió una carta de Francisco Javier de las Molucas, él presentó esta carta, claro, en un hábito simple, pero a los cardinales, consciente de su posición singular, con estas informaciones singulares. En Roma se decía que en la curia generalicia jesuita estaba escondido el mundo de papel. Detrás de esta fachada que expresa nada, se puede decir. Y con todo este concepto de globalización, de misión y de administración, está concebido el ARSI, el Archivum Romanum Societatis Jesu. Entonces, tenemos que leer los documentos con esta conciencia, pero encontramos también esta identidad en los documentos. Hoy en día, el Archivo General de los Jesuitas está en esta Casa Blanca, cerca de la Curia Generalicia, aquí con la sala de lectura y con los magazines, como un archivo moderno actual. Con los documentos, vemos aquí los documentos antiguos de administración de la orden. Este archivo tiene una importancia actual también para la historiografía de Portugal, pero los documentos son también espejo de la identidad jesuita. Aquí tenemos un ejemplo del catálogo personal, el Catalogus Triennalis de la provincia de Portugal de 1655. Sí. Y aquí, concretamente, el colegio de Coimbra. Es una recopilación de todos los miembros de la provincia compuesto en cada tercero año. Sí. Es un esquema que se quedó igual por 200 años. Así se documentaban de todos los miembros de la compañía el nombre, la proveniencia, la edad, el tiempo pasado en la compañía, la salud y las actividades hasta entonces efectuadas. En una segunda sección, aquí son enumerados también los talentos
de los jesuitas. Es decir, el general tenía así siempre una visión actual sobre todos los jesuitas, sí, todos sus valores, y así también tenía las informaciones para asignar a estos jesuitas una nueva misión a la cual eran aptos. Sí. Quizás los catálogos no son muy interesantes para una historiografía crítica. Sin embargo, testigan esta reivindicación panóptica de los superiores generales. Además, estos catálogos permiten escribir una biografía completa de cada jesuita de la antigua compañía. Sí. Otro cuerpo documental son aquí los registros de todas las decisiones de los generales. Aquí también el volumen de la provincia de Portugal, y vemos aquí el registro de una carta del 15 de agosto de 1709. El general con esta carta nombró al padre Manuel Díaz sustituto del provincial mientras este provincial estaba ausente por atender a la congregación general en Roma. Sí, tampoco una cosa de gran importancia, pero se ve como el general se quedaba el responsable último de todas las manifestaciones, todos los movimientos de la orden. Algo que se reflejaba también en pequeños detalles en las provincias. Y se ve también que en tales cartas se esconden informaciones sobre la vida cotidiana. Un último ejemplo, una carta de Manuel Nobrega, primero provincial del Brasil, a Ignacio del año 1555. Se ve aquí la dirección para nuestro Padre en Cristo, Maestro Ignacio, Prepósito General de la Compañía de Jesús, y abajo del Brasil. Sí. Vemos aquí, claro, una de las primeras informaciones detalladas sobre el Nuevo Mundo. En la segunda página, no aquí, pero en la segunda página, encontramos informaciones sobre la formación de jóvenes indígenas, en el catequismo, naturalmente. Y luego, sobre una ciudad construida por los españoles, identificado en la margen como Paraguay. Claro, es la actual Asunción. Sí. Estudiantes del Brasil en nuestra facultad escriben su licencia sobre estas cartas para descubrir las primeras imágenes escritas sobre su país y sus culturas. Muchas gracias para su atención.